Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Parlamento, donde repasamos una semana cargada de asuntos en el Pleno. Arrancamos con nuestra entrevista. Le toca el turno al presidente del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, Pablo Rodríguez. Rodríguez ha reiterado que su grupo no está a favor ni de la subida de impuestos ni de la implantación de una tasa turística y considera ineficaz la actuación del Estado con respecto al fenómeno migratorio. Sobre todo lo que hay que trabajar es en la cooperación, trabajar en los países de origen y tratar de estos asuntos con la importancia que tienen. Y creo que el Gobierno de España no ha estado a la altura de las circunstancias. El diputado del Común cumple 35 años. La institución que representa al Defensor del Pueblo se creó en 1985 como uno de los órganos dependientes del Parlamento y a día de hoy está presente en las 8 islas. Repasamos su historia en el acto de su aniversario. La obra de la escritora Mayis Iglesias, Fuimos nosotras, las primeras parlamentarias de la democracia, recuerda el papel de la mujer en la historia de la Cámara Regional. El libro, que ha sido presentado esta semana en la Cámara, recoge las vivencias de las primeras diputadas y senadoras durante la transición democrática. Pablo Rodríguez Valido nació en 1981 en Telde, en Gran Canaria. Nací en diciembre del 81 porque fui resultado de que el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado de Tejero no saliese adelante. Creo que mis padres lo celebraron en febrero de ese mismo año y yo soy un producto de esa celebración de que la democracia siguiera triunfando. Ha sido vicepresidente de Canarias y consejero de Obras Públicas y Transportes, pero actualmente es el presidente del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Mi primera experiencia laboral no tiene nada que ver con la política. Empecé como emprendedor de una empresa de nuevas tecnologías, con 21 años, y la verdad es que eso me sirvió para madurar, para también conocer el trabajo y los esfuerzos de un autónomo, para conocer también las dificultades que tiene una empresa y luego pues di un salto a la política por distintos motivos, ¿no? Pero quizás tengo como muy grabado en mi trayectoria el haber comenzado emprendiendo. Sus primeros recuerdos de la infancia estaban ya ligados a la política. En mi casa se respiraba política desde toda la vida. Y llené los muebles de mi madre, los muebles de mi casa, de la palabra OTAN no. Eso lo hice con menos de 4 años. Su rincón favorito de las islas está en su isla natal, Gran Canaria. Eso lo tengo claro. Mi rincón preferido, el que recurro siempre para cuando necesito reflexionar, pensar, es la playa de Tufia en Telde, en Gran Canaria. De la gastronomía canaria, Pablo Rodríguez tiene muy claro qué plato elegiría. Realmente me encanta comer cualquier cosa probablemente, pero la ropa vieja la pondría como el plato que más me gusta. El Gobierno ha anunciado la construcción de una variante, la famosa TF5, para que los espectadores se pongan en situación. Es la famosa carretera de las colas en Tenerife, ¿no? Y ese ha sido uno de los grandes caballos de batalla, no solo de usted, sino de la isla de Tenerife y de sus mandatarios durante mucho tiempo, ¿no? ¿Qué le parece esta medida, esta solución? Bueno, efectivamente la TF5 es una de las vías con mayores problemas de congestión, ya no solo de Tenerife, sino de toda Canarias, junto con la Gran Canaria 1, son las dos vías de alta densidad que tienen problemas a día de hoy de mucha congestión. Y en ese sentido, nosotros en la pasada legislatura firmamos una hoja de ruta junto con el Cabildo y los ayuntamientos para buscar soluciones pactadas entre todas las instituciones. Y esas soluciones pasaban, por un lado, por ampliar la vía. De hecho, había un proyecto ya entre Guamasa y el aeropuerto para tener un carril más, y
por una apuesta que no solo conllevaba hacer más carriles, sino también buscar la manera de movernos de manera más sostenible, que era el carril Bilbao. Creo que plantear una nueva alternativa, pues más allá de generar pues mayor confusión, tampoco va a resolver los problemas. Yo estoy convencido, desde hace mucho tiempo, que construir más carriles exclusivamente no va a resolver los problemas de movilidad. Construir más carreteras no va a resolver los problemas de movilidad en Canarias. Lo que resuelve los problemas de movilidad es empezar, evidentemente, a tener carreteras adaptadas a las circunstancias actuales, para eso hay que ampliar determinadas carreteras, pero sobre todo cambiar los hábitos de movilidad en Canarias. Es decir, el número de vehículos actualmente en estas islas, en unas islas que al final tienen un territorio limitado, como todos saben, es muy amplio. Sí, y creo que eso hay que cambiarlo. Eso responde a un cambio de mentalidad que quizá no hemos asumido. Honestamente, porque no hay alternativa, o no ha habido alternativa. Es decir, al final le dices a un ciudadano, oye, deje su coche y no vaya en su propio coche a trabajar, pero para eso tienes que ofrecerle una alternativa. Una alternativa de transporte público. Una alternativa que sea atractiva, que sea puntual, que sea económica y que al final le diga, oye, pues sí, dejo mi coche porque conviene, ¿no? De alguna manera me viene bien, tengo un enorme beneficio ir en transporte público. Hoy en día eso no ha existido o no ha existido lo suficiente. ¿Y creo esa que se ha dado un alternativa paso. está en los trenes? Bueno, ese es un debate importante, pero voy a ir un paso más atrás y es que uno de los elementos que ha generado, yo creo que un impacto importante, ha sido la puesta en funcionamiento del bono residente de Canarias, la pasada legislatura, que ha provocado un aumento importantísimo del uso de la guagua en Canarias. Para construir esos trenes, por ejemplo, el Gobierno ha planteado una tasa que va un poquito más allá de la tasa turística de la que se ha hablado mucho en los últimos años, ese tributo verde del que habla Román Rodríguez, el vicepresidente, y con el que Coalición Canaria no ha estado de acuerdo por ese tributo que se le cobraría al turista, ¿no?, que visita las islas. Nosotros ya tenemos una importante recaudación por todo el turismo que llega a Canarias. Generar una nueva tasa al turista supone, a nuestro modo de ver, perder competitividad, y perder competitividad con unos destinos que compiten con nosotros y que van, evidentemente, a un ritmo pues distinto, pues no es, a nuestro modo de ver, insisto, que positivo, y en ese sentido no lo compartimos. En la pasada legislatura se consiguió un objetivo que era abaratar los billetes entre Canarias y Península un 75%, pero se ha dado la circunstancia de que los precios están subiendo, nos hemos dado cuenta todos, esta semana se ha hablado de ese asunto en el Pleno, y el consejero hacía referencia a que son efectos secundarios, o sea que esa medida tan positiva que nos vino tan bien, ahora resulta que nos está pasando factura por otro lado. Bueno, yo estoy convencido que el 75% es una medida extraordinaria, es decir, más allá de los efectos secundarios, creo que es una medida muy importante. El Ministerio competente tiene un observatorio de precios para ver si existen pues una subida artificial de los precios en los trayectos o en el corredor Canarias-Península. Si eso es así, tiene mecanismos también el Gobierno de España para poder perseguir a quien actúa mal, en este caso con fondos públicos. No estamos hablando de que, bueno, que las compañías libremente pueden hacer lo que quieran, no. Estamos hablando de fondos públicos y de la gestión de fondos públicos, de muchos millones de euros. Por lo tanto, creo que los mecanismos existen, las herramientas existen, y lo que hay que pedir y exigir es que el Estado, el Gobierno de España, haga su tarea. Es decir, haga la tarea de inspeccionar y de fiscalizar los precios de los billetes, es decir, el uso del dinero público, en este caso, para estar en igualdad de condiciones, porque esto no es un privilegio que tengan los canarios, es la posibilidad de estar en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos que viven en el continente y que pueden moverse en AVE por 5 euros de Madrid a Barcelona, o que pueden ir en coche o en guagua pues a cualquier ciudad europea. Bueno, pues si le parece vamos a dejar el transporte a un lado ahora y vamos a hablar de otros asuntos en otro punto del Parlamento. Muy bien. Enero no ha sido un buen mes para el empleo. El Gobierno anunciaba, y de hecho lo está llevando a cabo ya, una subida de impuestos con el comienzo de la legislatura, con la que Coalición Canaria no está de acuerdo. Además, usted en su intervención en el Pleno hacía referencia a esa ralentización económica que se avecina. Al final, ¿a quién le damos la razón? ¿Al que sube los impuestos? ¿Al que no quiere subirlos?
Bueno, en primer lugar, es verdad que enero nunca ha sido un buen mes para el empleo, termina la campaña de Navidad y por lo tanto no suele ser un buen mes, pero es cierto también que este enero del año 2020 es el peor enero en 8 años, por lo tanto estamos hablando de que es un claro síntoma de que la economía está enfriándose, de que el dinamismo de generación de empleo se está parando y ante eso lo que hace el gobierno en sus primeros presupuestos, que entraron en vigor también el 1 de enero, pues es precisamente lo contrario a lo que debe hacer. Es decir, el gobierno de Ángel Víctor Torres lo que ha hecho es subir los impuestos, por lo tanto generar un freno al dinamismo de la economía, que es la que genera el empleo. El poco empleo que se ha generado en este espacio de tiempo es empleo público, con lo cual el empleo privado todavía ha estado mucho más ralentizado y eso es lo que nosotros entendemos que ha sido enormemente erróneo. Sin embargo, el Ejecutivo justifica esa subida de impuestos porque dice que hay que igualar, equilibrar la riqueza, ¿no? La distribución de la riqueza en Canarias. Sí, pero la realidad, aunque digan eso en el discurso, la realidad es que la subida de impuestos no afecta a los más ricos, afecta a todos por igual. Subir el IGIC afecta absolutamente a todo el mundo y la mayoría de los impuestos que se han subido a las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, están afectando además a los que crean empleo. En Canarias el 80% del empleo lo crean las pequeñas empresas y a las pequeñas empresas se les ha subido los impuestos, por lo tanto no es verdad, por mucho que lo repitan, que estos impuestos son para los más ricos, para que paguen los más ricos, no, están pagando todos los canarios por igual y creo que, insisto, es nefasto para la dinamización de la economía. Ha habido un repunte de la llegada de embarcaciones a Canarias con migrantes de otros países. Y esta semana justamente se ha celebrado una cumbre que ha sufrido varios retrasos ya. Ustedes le han criticado al gobierno mucho ese retraso en la celebración de esa cumbre que llega tarde y también las repatriaciones, ¿no? Esas repatriaciones a terceros países. Sí, efectivamente. En primer lugar, lo que viene a demostrar este asunto, una vez más, es el desprecio o el poco conocimiento que tiene en la política del Estado, en la política del gobierno de España, Canarias. El ministro Marlaska decía que los datos no eran tan alarmantes porque no había un incremento general muy alto, pero la realidad es que efectivamente no hay un incremento general muy alto porque en el Mediterráneo han bajado la migración, pero en Canarias han subido de manera exponencial, más del 100%, por lo tanto estamos hablando de que, en fin, que el desconocimiento de este territorio y lo que pasa en Canarias para ellos es secundario. Y lo segundo es que nos ha parecido enormemente de muy poco talante, de muy poca, en fin, predicar poco con el ejemplo que suelen dar, las devoluciones en caliente que están haciendo, incluso saltándose los propios derechos humanos. En fin, estamos hablando de que, por ejemplo, con los inmigrantes de Mali, son gente que huye de una guerra, de un país que está en guerra, y están, en fin, devolviéndolos en caliente a Mauritania sin ningún tipo de garantía de lo que va a pasar en ellos. En fin, yo creo que esto es un asunto realmente grave. Canarias ha demostrado durante muchísimos años, sobre todo con alguna crisis de los cayugos tan potente como en el año 2006, que es un pueblo solidario, pero sobre todo lo que hay que trabajar es en la cooperación, trabajar en los países de origen y tratar de estos asuntos con la importancia que tienen. Y creo que el gobierno de España no ha estado a la altura de las circunstancias. Bueno, vamos a terminar la entrevista, si le parece, contando algo sobre usted, pero en su experiencia política, ¿no? Una de las anécdotas, aunque tendrá muchísimas, que recuerde con especial cariño, algunas de ellas para concluir este perfil de Pablo Rodríguez. Efectivamente tengo muchas, pero hay una que además se repitió muchas veces, en muchas ocasiones, y fue que cuando estuve en la responsabilidad de vicepresidente de Canarias, durante esos 2 años y medio, pues traté de tener darle un perfil a la vicepresidencia de mucha cercanía, de mucha proximidad, y hice muchas visitas a institutos. Y en uno de ellos, pues nada, llegué al instituto, me puse a hablar directamente con los chicos, hablando normal de cualquier cosa de lo que estaban hablando ellos, y me integré en la conversación que estaban ellos, y en un momento dado me preguntaron, oye, ¿y el vicepresidente cuándo llega? Pensaba que era uno más, un profesor. Sí, un alumno no creo, pero probablemente lo que no tenían claro es que fuese el vicepresidente de Canarias, porque rompí cualquier barrera que pudiera existir con respecto al cargo. Pues con esta anécdota nos despedimos. Muchísimas gracias por atendernos y nos vemos en los pasillos del Parlamento. Nos vemos ahora. La situación del empleo en las islas centró el primer pleno de febrero. El marco económico internacional muestra un proceso de ralentización en la creación de puestos de trabajo.
A cierre de 2019, la encuesta de población activa apuntó a un crecimiento de la ocupación laboral en Canarias, pero en el otro polo, las cifras de este enero dibujaron la mayor subida del paro desde 2012. Canarias cierra el año con 940.000 personas ocupadas, suponiendo un 5,51% más que en el trimestre anterior. Los datos de empleo del año 2019, de los que acaban de presumir ustedes hace un momento, indican que el 62% de todos esos nuevos empleos han sido creados en el sector público. Se podrán justificar diciendo que enero tradicionalmente no es un mes bueno, pero también es cierto que la realidad, si hacemos la comparativa interanual, es que sale mal parado. Cuando la encuesta de población activa dice que Canarias crea empleo, es que realmente crea empleo, es atractiva. Hay más gente que sea de alta acción social que el paro que se produce. Caminemos en esa senda, desde lo público y desde lo privado. Mirando al Brexit, con la fusión de Iberia y Air Europa y el reto de la conectividad, Nueva Canarias quiso conocer el balance de Canarias en Fitur. Cualquier iniciativa, que cualquier oportunidad, que cualquier feria turística como la de Fitur, una de las más importantes del mundo, sea una oportunidad para empezar a desarrollar planes de contingencia. Fitur 2020 fue un éxito en el que Canarias demostró su resistencia y su fortaleza. Su resistencia porque, sinceramente, nos supimos enfrentar a la quiebra de Thomas Cook. Creo que fue un éxito de esta región haber acabado con más de 15 millones de turistas el año 19. Sí Podemos ha alertado en el Pleno del crecimiento de la tasa de abandono escolar. Somos de las pocas comunidades que crecemos y aumenta a un 20,9%, subiendo 3,4 puntos y con respecto al 2017. Nos preocupa que esto haya ocurrido. Hay programas que han funcionado, pero que también exigen un diagnóstico y su actualización. Atención a la diversidad es uno de ellos, donde tenemos en cuenta la situación socioeconómica del alumno y para eso se exige, y desde aquí nuestra máxima consideración, profesionales que estén implicados en la labor educativa. Sobre el repunte migratorio, el PP ha criticado duramente la gestión del Gobierno. No puede ser que la única respuesta que den los gobiernos autodenominados de progreso allí y aquí a los miles y miles de migrantes que tenemos en nuestras costas sea solo las repatriaciones. Se equivoca y además en su última afirmación demuestra saber muy poco de migración. No son las repatriaciones la única fórmula. La primera, ¿sabes cuál es? La solidaridad. Y le puedo asegurar, señora Navarro, que a este presidente ninguna lección. Torres insiste en que la respuesta a este repunte debe ser coordinada entre todas las instituciones que tienen competencias, incluidos los ayuntamientos. Pues precisamente 133 embarcaciones llegaron a Canarias durante el año pasado. 2.698 personas en total. Esta semana se ha celebrado una reunión bilateral en las islas con la presencia del ministro del Interior y de la secretaria de Estado para las Migraciones. El Ejecutivo ve en esta reunión una oportunidad de mejorar la situación. Trabajar en origen. Todos los grupos coinciden en esa máxima. La llegada de embarcaciones se ha multiplicado por 18 en enero, pero la oposición también critica la actuación del Estado y el retraso en la celebración de la cumbre sobre inmigración. No podemos renunciar a ser críticos con el Gobierno, porque entendemos que no se le ha dado hasta ahora la importancia que este asunto y la urgencia que este asunto merece. Que la reunión llega con retraso. Llevamos hablando de este problema meses. Ha faltado agilidad al Gobierno de Canarias en este tema y, una vez más, sensibilidad al Gobierno de Sánchez. Que este Gobierno tiene una obligación legal. Este Gobierno tiene una obligación humanitaria, que es que junto con el Gobierno español establecer los mecanismos de protección de nuestra frontera y garantizar la protección de las personas. Ayudar a quienes sufren y ven en nosotros una esperanza, haciéndolo mediante la aplicación de la ley, contando con medios suficientes y bien organizados. Los grupos que apoyan al Gobierno reconocen que hay que ampliar la red de acogida y cambiar la condición de los CIES. Necesitamos más medios, más recursos humanos y mejores instalaciones. Hacen falta más medios, más recursos materiales, más fondos para el desarrollo. Ahora bien, que nadie diga que el problema de la inmigración es un repunte que tenemos ahora. No, esto es un problema estructural. Pero que algo sea legal no significa que lo legitimemos. Entendemos que esos espacios pueden abrirse, pero sin necesidad de retener, de privarles de libertad. Acciones. Estoy convencida de que el Gobierno se aplica en este objetivo. Acciones que no solo pasan por la apertura de CIES, la solidaridad y sobre todas las cosas, la atención humanitaria más adecuada. En 2019 hubo un repunte del 107% en la llegada de embarcaciones.
Más de 153.000 personas solicitaron algún tipo de prestación por dependencia hasta diciembre de 2019. Aún 9.000 solicitudes se encuentran a la espera de algún tipo de resolución. Con 785 días de espera para que se resuelva un expediente, los populares denuncian que estos 8 meses del nuevo gobierno han sido malos para la dependencia en Canarias. Este Ejecutivo ha revolucionado tanto la situación de nuestro archipiélago que nos han situado en peores condiciones que antes de llegar a ustedes al gobierno. La revolución la inició su partido, el PP, con el mayor recorte en el 2012. El grupo mixto pide al Ejecutivo que demuestre que son el gobierno de las personas, mientras que los nacionalistas le afean que excuse, dicen, los malos datos en factores ajenos. Año tras año se incrementan en más de un 10% las solicitudes de ayuda a la dependencia en Canarias y no hay ni financiación suficiente por parte del Estado ni personal suficiente en Canarias. El retroceso es innegable. Los datos del Inserso dicen que el segundo semestre del año pasado es el peor desde 2015. En prestaciones, no, señora Valido, no son los peores. Los peores los cosechó usted, con 1.665 personas, y lo recuerdo perfectamente. En esta ocasión son 1.786. Los grupos que apoyan al gobierno comparten la preocupación por la situación de la dependencia, pero confían en el proyecto social del cuatripartito. Seguimos teniendo el mismo problema que el anterior gobierno. También es una cuestión de recursos humanos y materiales a los que hay que poner solución para poder sacar y poder tener al día la dependencia en Canarias. Mejoramos lo que podemos, pero es poco todavía, porque necesitamos mucho más personal y muchos más recursos para poder hacer bien la gestión. Y en eso es lo que va a estar este gobierno comprometido hasta el final. Decía el diputado del Partido Popular que este gobierno va a ser bueno al otro. Miren, imposible. Es imposible hacer bueno a un gobierno que nos ha colocado a la cola del desarrollo de la ley de dependencia. Mejorar la dependencia en Canarias es inexcusable e inaplazable, por lo que celebramos que el nuevo Gobierno de Canarias haya aumentado en 10 millones de euros el presupuesto de este año para atender a la dependencia. Durante el Pleno también se ha hablado de la soledad que sufren muchas personas mayores en Canarias. Hay más de 60.000 mayores de 65 años que viven solos. El objetivo, impulsar políticas de envejecimiento activo para que mantengan su autonomía y no sufran exclusión social. La subida de precios en los billetes bonificados con el 75% de descuento para los residentes canarios también ha sido objeto de debate en el Pleno. El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, ha dicho que la bonificación ha provocado como efecto secundario una subida de precios que hay que corregir. Si hay efectos secundarios que hay que corregir, somos los primeros en asumirlo, en liderarlo y plantearlos lógicamente a la Administración que es la responsable, como es el Gobierno de España. Hemos planteado el tema de las tarifas, nuestra preocupación, y le hemos planteado soluciones, las de los territorios peninsulares, abiertos a que el Gobierno de España plantee otras soluciones sobre la mesa. Y el colectivo canario Sin Alas ha solicitado una justa movilidad para los 200.000 canarios que viven en la península. El presidente de la Cámara asegura que existe un compromiso real con la asociación y de ahí que se haya celebrado una comisión para abordar este asunto. Van a comparecer en la comisión. Insisto, para explicar su experiencia, para incluso aportar algunas ideas de cómo se puede resolver y que los representantes de los diferentes partidos les escuchen y a partir de ahí ver qué opciones y qué posibilidades hay de arbitrar soluciones. A ver si de una vez por todas se deja de hablar tanto en clave turística y en clave de canario residente y que todo el mundo considere que, bueno, que hay otros canarios o no canarios, pero con arraigo en las islas, que, bueno, que necesitamos movernos, ¿no? El abandono escolar preocupa y mucho. En 2017 los datos mejoraron para Canarias, pero han vuelto a empeorar. El Gobierno propone un pacto social que frene la frustración y el abandono de los jóvenes. Los datos de 2017 apuntaban a una mejoría en las cifras de abandono escolar, pero en los 2 últimos años más alumnos, casi un 21%, han renunciado a sus estudios. Una de las claves podría estar, según Si Podemos, en evaluar los planes de educación para comprobar qué es lo que no funciona y atender a la diversidad. Es necesario, por tanto, evaluarlos y evaluar no solo los planes, sino lo que son las políticas en general. Es una cuestión absolutamente imprescindible. 1 de cada 5 jóvenes canarios entre 18 y 24 años no termina el bachillerato o la formación profesional. Hay que apostar por una mayor autonomía de los centros,
que puedan poner programas de refuerzo educativo innovadores y contar incluso también con la sociedad civil y el tercer sector. Debemos potenciar la formación profesional, especialmente la FP básica, para dar alternativa a todos aquellos jóvenes que no terminan la ESO o poder lograr encauzarlos nuevamente en el sistema educativo. Insistir en las etapas tempranas donde se empieza a frustrar el desarrollo integral del niño o niña. Si un joven sabe que cuando acabe sus estudios va a poder encontrar un trabajo, yo creo que tenemos mitad de la batalla hecha. Un reglamento que prevé la cooperación entre las distintas instituciones, sobre todo con los ayuntamientos, que por proximidad con el alumnado podrán actuar de manera más eficaz. El abandono escolar no es un problema solo educativo, por lo que las causas que lo originan deben abordarse a través de políticas sociales, políticas de empleo, de juventud y también, por supuesto, políticas económicas. El Gobierno propone un pacto social que frene la frustración y el abandono de los jóvenes. Contratos de aprendizaje, contratos que lleven apareado la formación profesional dual. Yo creo que este puede ser un tema interesante para un pacto social que incluya también la educación. En esa línea, la consejera pone sobre la mesa la necesidad de impulsar prácticas inclusivas para reducir el absentismo y el abandono escolar. El Parlamento quiere empezar a trabajar en la reforma de la ley electoral a la que obliga el nuevo Estatuto de Autonomía. La Cámara ha decidido que en marzo habrá una junta de portavoces monográfica para definir cuándo y cómo se va a redactar esa ley. El Estatuto nos impone la obligación de aprobar una ley electoral en el plazo de 3 años de la aprobación del Estatuto. Ya llevamos 1 año y algunos meses de aprobación del Estatuto, por tanto el tiempo corre. Es un compromiso que no podemos eludir, es una obligación, tenemos que aprobar esa ley en tiempo y forma. El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha pedido que los cabildos puedan tener más presencia en la Cámara Regional y que además se reduzca la burocracia que afecta tanto a particulares como a instituciones. Martín se lo ha transmitido al presidente del Parlamento en una visita institucional para conocer las inquietudes de la primera institución insular. Es muy importante que las relaciones institucionales que tiene el Parlamento sean estrechas, muy estrechas, con quienes representan en cada territorio a los ciudadanos de Canarias. Lo importante es buscar alternativas para resolver problemas a los ciudadanos. Y eso significa, a menudo, quizás legislar menos, simplificar más e intentar que la gente no vea las instituciones como algo lejano. Y son lejanas si solo sirven para enredar. La Audiencia de Cuentas ha presentado en comisión la fiscalización de Promotur, la empresa de promoción turística del Gobierno de Canarias, en relación a sus contratos entre los años 2011 y 2015. Según el presidente de la Audiencia, esos contratos se ajustan a la legalidad, pero existen salvedades, como que muchos de ellos no se redactaron los pliegos de contratación y que de los 120 que se hicieron para promoción, casi el 70% recayeron en tan solo 6 empresas. Quien fuera consejero delegado en ese periodo, Ricardo Fernández de la Puente, ha defendido que en esos años las particularidades del sector hacían difícil la planificación. Expresa que la contratación efectuada por Promotur Turismo de Canarias Sociedad Anónima, vinculada al objeto promocional y durante el periodo 2011 a 2015, se ajusta a la legislación aplicable, así como a las instrucciones internas de contratación. El viernes, la consejera de Economía, Empleo y Conocimiento, Elena Mañez, abordó la estrategia planteada por el Ejecutivo para afrontar los datos derivados del Brexit. Dicen los populares que no ven ninguna estrategia propiamente económica del gobierno ante el Brexit. Los nacionalistas echan en falta liderazgo. La salida del Reino Unido de la Unión Europea no solo afecta a los movimientos de personas o a los movimientos de bienes y mercancías, también va a afectar a los movimientos de capital. Y eso va a ir muy unido a la situación de la libra. Liderazgo desde Canarias para reclamar al Gobierno de España y liderazgo desde España para reclamar, para negociar en la Unión Europea. Los grupos que apoyan al gobierno creen que Canarias debe fijar sus prioridades para este periodo de negociaciones. Nuestra condición RUP debe prevalecer o debe ser uno de los argumentos que el Estado lleve a Bruselas. Ya hay una posibilidad de que un miembro del gobierno canario, una miembro del gobierno canario esté a través de la oficina Proesca en todas las negociaciones que se van a hacer con el Reino Unido, y eso es importante. Me tranquiliza el que haya una ministra canaria que además conoce esa cuestión de primera mano, que en la última etapa de consejera le tocó también lidiar con esta cuestión y me consta su sensibilidad. El Brexit es el elemento más relevante de esta situación, pero no debemos olvidar
los indicadores en el marco económico e integral europeo y global. Según la consejera, las islas tienen capacidad para afrontar el Brexit y nuestra condición como región ultraperiférica es clave. Tenemos un instrumento que nadie puede cuestionar, porque es tratado fundacional, que nadie puede cuestionar, que es el reconocimiento de nuestra singularidad. Es verdad que las negociaciones son España, Unión Europea, pero tenemos nuestra conexión con el Gobierno de España a la hora de hacer efectiva esa defensa. Dice Mañez que nuestra vinculación histórica con Reino Unido también juega a favor. Principio de acuerdo con el Gobierno para abrir una etapa de negociación para mejorar la estabilidad laboral de los trabajadores del Servicio Canario de Salud. Los sindicatos cancelaban a comienzos de semana, lo recordarán, la huelga prevista en Sanidad. La decisión de desconvocar la huelga se ha tomado tras una reunión con el presidente de Canarias y la consejera de Sanidad celebrada en el Parlamento. Yo quiero valorar el gesto que hacen los sindicatos convocantes, también el resto de los sindicatos que están en la mesa sectorial, también el trabajo que ha hecho el equipo de la consejería en esta semana. Se han producido diversas y múltiples reuniones y apelar a esa paz social que creo que es importante para la sanidad canaria, ¿no? Ambas partes han acordado convocar una mesa de diálogo para intentar encontrar una solución acordada que permita modificar las bases de la oposición de médicos especialistas. En extremis se ha suspendido, va a haber una mesa de diálogo donde nos vamos a sentar por fin las partes para poder negociar. Que se abre un momento negociador, una etapa negociadora, no simplemente de diálogo, no simplemente de vernos las caras, sino de intentar negociar aquellos aspectos que consideramos que son lesivos en el diseño que hizo la Consejería de Sanidad de esta OPE de facultativos especialistas. Con el compromiso por parte del Gobierno de seguir negociando en un futuro pues esas mejoras que nos plantean estas dos organizaciones sindicales. Los sindicatos celebran el cambio de dirección y que se haya aceptado una mesa de diálogo. El diputado del Común se creó en 1985 como uno de los órganos dependientes del Parlamento. Han pasado ya 35 años desde que comenzó su actividad y la Cámara Autonómica ha acogido un acto para celebrar el aniversario de la institución. La institución destinada a defender los derechos de la ciudadanía canaria ante las administraciones públicas del archipiélago cumple 35 años. Un acto de reconocimiento a las personas que han trabajado, que han hecho posible que nuestra institución se haya consolidado en el tiempo, que han llevado a cabo 50.000 expedientes en defensa de los derechos de los ciudadanos. El diputado del Común es uno de los órganos dependientes del Parlamento de Canarias. La historia de Canarias de estos 40 años está indeleblemente unida a la institución del diputado del Común, estos 35 años de diputado del Común, y por todas las personas que han desempeñado la función de la Diputación del Común. El alto comisionado de la Cámara Autonómica puede iniciar un expediente de oficio o a instancias de la ciudadanía. 35 años de servicio público esencial en Canarias, porque siempre he creído firmemente en esta figura. Es necesaria, hay maneras en las que los ciudadanos tienen que llegar a través de sus quejas a las instituciones y un vehículo magnífico a través del diputado del Común y su equipo. El diputado del Común tiene sede en las 8 islas del archipiélago. Hoy despedimos a Anita con un aplauso después de 30 años. Esta semana se ha vivido otro momento muy emotivo, lo están viendo, el miércoles fue el último día de trabajo de Teresita del Niño Jesús Báez, que tras 36 años trabajando en la Cámara, primero como telefonista y finalmente como ujier, se jubilaba con el hemiciclo fundido en un aplauso. Fuimos nosotras, las primeras parlamentarias de la democracia. Ese es el título con el que la escritora y periodista Maíz Iglesias ha querido recordar el papel de la mujer en la historia de la Cámara Regional. Una obra que recoge las vivencias de las primeras diputadas y senadoras durante la transición democrática. En el acto han participado protagonistas de esa época, Dolores Pelayo y Esther Tellado. Poner de manifiesto en qué momento estamos y los riesgos que tiene en estos momentos no solo el sistema democrático en todo Occidente, sino sobre todo las libertades públicas y sobre todo la lucha por la presencia de la mujer en la política. Para, de hecho, actualizar la igualdad política, el derecho no solo
al sufragio, al voto de las mujeres, sino el derecho de las mujeres a ser representantes. Las mujeres querían la paz y ellas lucharon de manera valerosa por la paz. Creo que se merecen el aplauso de todos y de este Parlamento. Y esta semana la fotografía ha llenado la sala de exposiciones del Teobaldo Power. Semillas, la minúscula arquitectura de las especies canarias, recoge parte de la obra de Facundo Cabrera, que mediante una caja de luz capta imágenes de muy pequeño tamaño hasta convertirlas en estas fotos que están viendo. Con muestras como esta, el Parlamento persigue que la sala de exposiciones se convierta en un referente en distintas disciplinas artísticas. Así nos despedimos. Saben que pueden seguir informados en los telenoticias, en nuestra página web de rtvc.es y en nuestras redes sociales. ¡Feliz semana! ¡Adiós!